Vamos a ver. Voy a hacer unos breves comentarios sobre las primeras reglas de derivación, las reglas más sencillas, para que se vea el sentido que tienen en cuanto al significado de la derivada como pendiente de la recta tangente. Entonces, si cogemos por ejemplo la función constante f de x igual a k, una constante. La función constante, como dice su nombre, vale siempre lo mismo. Le dé el valor de x que le dé, es una recta horizontal a una altura k. Entonces, pensemos en un punto concreto. Me voy a la gráfica. Trazo la recta tangente. ¿Qué va a pasar con la recta tangente? Que va a coincidir con la propia recta. Una recta que toque suavemente en este punto, al final va a coincidir y va a tocar suavemente, por decirlo de una forma muy coloquial, lo de suavemente, a todos los puntos. ¿Qué inclinación tiene la recta tangente? La inclinación que tiene es 0, porque la recta tangente que yo puedo trazar ahí a la gráfica es esta, y toda recta horizontal tiene pendiente 0. Entonces, la derivada es 0. Ese es el motivo. En realidad esto se deduce aplicando la definición. Ese es el motivo de que la derivada de una constante sea 0. ¿Qué pasa si tenemos una recta? F de x igual a mx más n. F de x igual a mx más n. Pues que lo que obtenemos es una recta con una cierta ordenada en el origen, n, y una cierta inclinación, m. M es la pendiente de la recta. Entonces, si queremos calcular su derivada en cualquier punto, tomamos un punto y queremos calcular su derivada, tenemos que trazar una recta tangente a esta función en ese punto. Y la recta tangente a la función en el punto, estamos en las mismas de antes. Lo que pasa es que en este caso con una cierta inclinación, pero la recta tangente es esta, coincide con la propia recta. ¿Qué inclinación tendrá? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Pues la misma pendiente que tenga la propia recta, porque la recta tangente coincide con ella. Entonces, la derivada de una recta va a ser m. ¿Qué ocurre en particular con la recta f de x igual a x? Pues que su derivada es 1. Porque f de x igual a x es la función identidad. Es la función que es bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y tiene inclinación 1. Avanzas una unidad y subes una unidad. ¿De acuerdo? Así es como se van deduciendo las reglas de derivación más sencillas. Ya tienes que conocer algunas reglas de derivación, es decir, la organización que he hecho de este bloque de derivadas en dos no es para que acabes uno y entonces empieces el otro, sino que los lleves en paralelo. Es decir, se supone que estás mirando reglas de derivación y estás cogiendo soltura con las derivadas de funciones, la del logaritmo, la de la raíz, la de seno, coseno, la exponencial. Entonces, la derivada de mx más n, que será el número que multiplica la x se salva, la x, la derivada es 1, y n, que es una constante que está suelta, su derivada es 0. Por eso da directamente m. ¿Vale? O sea, la derivada de una recta en concreto,
una recta en concreto, la derivada de 3x menos 1, pues será 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos deducir la derivada de una función ya un poco más compleja? Pues acudiendo a la definición. Esto se puede deducir acudiendo a la definición, ¿eh? De hecho se debe deducir acudiendo a la definición. Yo estoy haciendo uso de la recta tangente para que te resulte más intuitivo y para que lo veas con sentido. Lo veas con sentido, que las rectas, como tienen pendiente constante, dicha pendiente es la derivada para cualquier punto. Eso es lo que pone aquí. La pendiente, tanto aquí como aquí como caso particular y aquí como caso general. La pendiente es la derivada de la función en cualquier punto. Derivada de la función en cualquier punto. No especificado en el 1, en el 2, en el 3, sino que es en cualquier punto. Entonces eso nos abre la puerta a lo que se llama la función derivada. La función derivada es muy práctica porque lo que hace es que nos dan una función, yo calculo su función derivada con las reglas de derivación, x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado, logaritmo neperiano, su derivada es 1 partido por x, y ahora tengo una expresión de manera que si me dicen, quiero la derivada en el 1, quiero la derivada en el 2, en el 0, en el menos 1, me vengo, sustituyo aquí, hago las operaciones y ya lo tengo solucionado. Me da la derivada. Esto es lo que recibe el nombre de función derivada. La función derivada es una función, porque está en función de x, es una expresión matemática que me da la derivada de la original para cualquier punto que yo quiera, sin tener que recurrir a la definición. De todas formas, vamos a demostrar x al cuadrado recurriendo a la definición. Pero esta es la madre del cordero. Esto es fundamental porque, claro, así me evito meterme en berenjenales con el logaritmo neperiano. Si tengo que hacerlo mediante la definición es un follón. Además es complicado, hacen falta propiedades ahí y es complicado. Sin embargo, con las reglas de derivación es muy sencillo sacar la función derivada y ahora me piden la derivada en el 2, en el 3, como he dicho, en el 0, en el menos 1, sustituyo y tengo la derivada en cualquier punto. Esto es lo que recibe el nombre de función derivada. Bien, vamos a demostrar con rigor la derivada de la función x al cuadrado. Y lo vamos a hacer en este mismo vídeo. En este mismo vídeo, haciendo uso de la definición, vamos a demostrar que la derivada de x al cuadrado es 2x. Para todos los puntos. No vamos a coger un punto concreto. Ejemplo. Dada la función x al cuadrado, hallar su función derivada mediante la definición. Hallar su función derivada mediante la definición, es decir, usando esto. Entonces lo que se nos pide es lo siguiente. Se nos pide f' de x. Allí donde poníamos a, que es lo que en los ejemplos previos hemos puesto el 1, el 2, no sé si hemos hecho uno con el menos 1, no, con el menos 1 no hemos hecho ninguno. Lo hemos hecho con el 1 y con el 2, me parece. Donde lo poníamos en la a, pues ahora lo dejamos en genérico. X, ¿vale? Lo dejamos en genérico porque quiero que me sirva para todos los números. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Entonces esto no te tiene que asustar, simplemente piensa en cómo hemos hecho los otros y en la x que teníamos un 2, pues teníamos un 2 y teníamos un 2, simplemente. Lo que pasa es que ahora no me dicen cuánto vale x, lo vamos a hacer en general, lo vamos a hacer para todos. Entonces tomo esos dos y calculo su desarrollo aparte. F de x no tiene nada, f de x es x al cuadrado. Esta es la función que queremos derivar. F de x es x al cuadrado.
f de x más h, ¿qué será? X más h al cuadrado, que lo desarrollamos con el binomio. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora ya tengo información suficiente para venirme aquí y continuar con la definición de derivada. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es todo esto, x cuadrado más 2xh más h cuadrado, menos f de x, que es x al cuadrado. Todo ello partido por h. Estoy aplicando la definición de derivada a la función x al cuadrado, pero esta vez manteniendo el punto desconocido. Más que desconocido, manteniéndolo genérico. Lo estoy haciendo para 2, lo estoy haciendo para 3, lo estoy haciendo para cualquier número. X al cuadrado menos x al cuadrado se va. Y si intentamos sustituir la h por 0, vemos que todo se anula. Entonces, hacemos lo de siempre. Sacamos h factor común, límite cuando h tiende a 0 de h factor común 2x más h partido por h. Se van las h's, límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. H tiende a 0 y se quedan 2x. 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Cuando a uno le enseña las reglas de derivación, le dicen que la derivada de una potencia es el exponente que pasa adelante multiplicando elevado luego a 1 menos. Ha bajado el 2 multiplicando y luego se queda elevado 1 menos, que es 1. 2x. 2x, ¿se ve bien? El 2x no me he salido de la pantalla. No, creo que se ve bien. Se ve perfectamente. Muy bien, pues ese quería hacer. Del mismo modo se podría demostrar, por ejemplo, x al cubo. Daría más faena porque habría que hacer aquí el desarrollo del binomio al cubo, pero sería un buen ejercicio y veríamos cómo nos da 3x al cuadrado. Para funciones tipo logaritmo, exponencial, etcétera, ya es más complicadillo. De todas formas, la tabla de derivadas, en donde tienes todas las reglas de derivación, han sido demostradas usando la definición. ¿De acuerdo? Han sido demostradas usando la definición. Muy bien, pues veamos más cosas.